Hey, bienvenidos nuevamente a Estructura Socioeconómica de México. Soy su presentador, Gonzalo Chanis, y en este momento entramos en materia. Comencemos con la introducción. eh, el video pasado fue la introducción a la introducción. Así que el tema de hoy es la institucionalización de México después de la tormenta. ¿A qué me refiero con ese título? Me refiero a que México, por todo un siglo, es decir, desde que México es México, ¿desde cuándo existe México? ¿Desde 1500? ¿1300? No, eso era Mesoamérica, eso era el imperio mexica. No, México existe como país desde el 27 de septiembre de 1821, con los tratados de Córdoba. Bien, ¿qué tratados o de qué hablaban esos tratados? Sobre la independencia de México. Ya saben, después de que en 1810 el cura Miguel Hidalgo hiciera el movimiento de independencia, no va a terminar esa lucha hasta 1821. Ya es en 1821 que Agustín de Iturbide firma con España ya un tratado de libertad. Así que México como tal nace en 1821. Así que tomemos en cuenta y a partir de 1821 a México como país. Ahora, si algo nos enseñaron las clases de historia de México es que desde 1821 hasta todo ese siglo, hasta llegar hasta 1920, que es cuando termina la Revolución Mexicana, lo que aprendimos es que México vivió en un caos, en una tormenta constante. Porque vemos cómo desde 1821, cómo gobiernos se instauraban, cómo caían, cómo asesinaban presidentes, cómo daban golpes de Estado. Vimos cómo distintas formas de gobierno se aplicaron en nuestro México, pasando desde una monarquía con el imperio de Agustín de Iturbide, pasando también por el imperio de Maximiliano de Habsburgo en México. Vimos también cómo se instaló un triunvirato, un gobierno federal, una república federal, una república centralista, y así revoluciones y revoluciones también para cambiar de presidente era el plan de Ayutla, el plan de Tuxtepec, y todos eran para derrocar al presidente que estaba en ese momento. Así que si ustedes analizan la historia de México desde 1821 hasta 1920, todo es un caos. Así que es irremediable el hecho de mencionar esto. Ahora, ¿cuándo es que México empieza a institucionalizarse? Y entendamos institucionalizarse como el momento en el que México se empieza a pacificar, es decir, el momento en el que México empieza a tranquilizarse y empieza a tener ya una visión a futuro, una estabilidad tanto social, política y económica. Va a ser después de la Revolución Mexicana. Bien conocemos la etapa de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, que comenzó la Revolución Mexicana en contra de Porfirio Díaz, que ya se había reelecto muchos años, ¿sí? La gente pobre, la gente que había sufrido mucho con este dictador, bueno, se levantan en armas, ya saben, con los líderes como Francisco I. Madero, como Emiliano Zapata, como Carranza, todos estos líderes revolucionarios que ya los vimos en la Revolución Mexicana. Bueno, es gracias a ellos que estalla esta revolución y que digamos que es gracias a este movimiento que posteriormente, a partir de 1920, México se va a tranquilizar. A esto entonces se le va a conocer como la institucionalización de México. ¿Qué es la institucionalización de México? Es cuando empiezan a surgir instituciones, valga la redundancia, centros, grupos, partidos, sindicatos, grupos de poder que van a ayudar a que México se tranquilice.
Ahora, este movimiento de crear instituciones para crear un México fuerte y que ya no estemos en constantes guerras, revoluciones y que ya no estemos tratando de derrocar al nuevo presidente, esto se va a dar durante un proceso que se va a dar entre los años 1920, es decir, después de la Revolución Mexicana, a 1940. Ok, el proceso de institucionalización, ¿sí? El proceso de institucionalización lo vamos a ver principalmente principalmente con los personajes que están apuntados aquí. Número 1, Venustiano Carranza, que va a gobernar de 1917 a 1920. Posteriormente, Álvaro Obregón, del 20 al 24. Plutarco Elías Calles, del 24 al 28. Son, digamos, los primeros presidentes que después de haber sufrido una revolución tan larga, ¿sí?, tan fuerte, van a decir, ya, vamos a darle una legitimidad a México, vamos a crear un México fuerte, sólido, que no se nos venga abajo cada 3 años que un loco quiera llegar a ser presidente y dé un golpe de estado. No. Vamos a crear instituciones. Así que este proceso de institucionalización es lo que se le conoce al momento histórico en el que estos personajes, faltan algunos todavía, pero esos personajes empiezan a crear secretarías, empiezan a crear instituciones educativas, por ejemplo, o instituciones políticas, económicas, con el fin de fortalecer al país y que ya no sea tan fácil el que se venga abajo, sino ya consolidarlo como un país próspero, como un país que va para adelante. Bien, así que realmente este proceso de institucionalización de México tiene 2 características. Número 1, tenemos la prioridad de pacificar al país. Ya estuvo bueno de tanta revolución, de tantos tratados, de tantos pactos, de tantos planes, como el de la empacadora para derrocar a un presidente. No. Necesitamos pacificar al país. Así que una de las instituciones que se crean en este momento para tranquilizar al país y que ya no se den golpes de estado, lo hizo Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, dentro de su gobierno, bueno, de hecho, después de su gobierno, en 1930, se le ocurre la maravillosa idea de crear una institución que va a ayudar a que en México cualquier persona que quisiese ser presidente de la República o que quisiese ser diputado, gobernador, inclusive presidente de un municipio, tenía que alinearse, es decir, asociarse a una institución. Y entonces, Plutarco Elías Calles por primera vez, bueno, no por primera vez, pero sí crea una institución en la cual si alguien quiere aspirar a la política, como lo dije, ser diputado, gobernador, presidente, lo que sea, tenía que afiliarse a un partido. En este caso, Plutarco Elías Calles funda el PNR. Sí, se escucha feo, pero así se llamó, Partido Nacional Revolucionario. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, se funda en 1930 por auspicio de Plutarco Elías Calles y tiene la finalidad de que si tú quieres gobernar o quieres participar en la política, ya no es de levantarse en armas y ya no es de dar un golpe de estado. No, ya se acabó eso. Si quieres entonces ahora ser político, tienes que pertenecer al PNR, al Partido Nacional Revolucionario. Y entonces así va a haber elecciones el próximo año. Ok, ¿quieres ser candidato a gobernador? Afíliate y pórtate bien. Y si yo lo considero, entonces yo te pongo como candidato. Y obviamente como era el único partido en el país en ese entonces, pues ganabas porque ganabas. Así entonces, de esta forma, Plutarco Elías Calles logra pacificar al país, a esos políticos, a esos caudillos, a esas personas que querían el poder, los pacificó y les dijo, se meten al partido o no van a gobernar nada.
Así como ese ejemplo, otros presidentes crean, por ejemplo, en cuanto a lo político, se crea el Partido Nacional Revolucionario. En cuanto a lo social, ¿sí? Se crean otros organismos como la CTM, la CROM, la CNC. En lo económico se crea Banjico, el Banco de México, que obviamente tiene por objetivo el desarrollar a México económicamente para que progrese poco a poco. Así que este proceso de institucionalización consiste en crear los sindicatos, los partidos, inclusive grupos de poder o instituciones que se necesiten para que para que el país funcione bien, para que el país esté pacífico, para que el país avance, tanto en lo político, social y económico. Así que esto es el momento histórico llamado como la institucionalización de México. Eso ha sido todo. Continuarán los videos. Y pues ya saben, comenten, denle like, suscríbanse. Y cualquier duda que ustedes tengan, háganmela saber. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.